Buenos días chicos, estamos en una nueva mañana de la catequesis en el sector. Estamos compartiendo, estamos estudiando sobre los mandamientos, ¿no? Entonces nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos estudiando el quinto mandamiento, ¿no? El mandamiento que nos envía a proteger la vida, ¿no? El Señor nos manda a proteger nuestra vida y la de los demás, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas que tenemos sobre este mandamiento, ¿no? ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Por qué es sagrada? Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador, ¿verdad? Eso dice en Éxodo 23, ¿no? No quites la vida del inocente y justo. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va en contra de esta norma? Bueno, vamos a ver aquí por qué la legítima defensa no va en contra de esta norma del quinto mandamiento. La legítima defensa toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción de quitar la vida a otra persona, ¿no? La legítima defensa para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario, ¿no? Recuerden siempre, en legítima defensa, es decir, sin el uso de la violencia innecesaria. ¿Para qué sirve una pena? Las penas tienen como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable, ¿no? Para eso sirven las penas, ¿no? Entonces, ¿qué pena se puede imponer a las personas? La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse, ¿no? Juan Pablo II en la carta de la encíclica Evangelii Vitae, él decía, ¿no? que la vida es sagrada, ¿no? No se puede quitar la vida a las personas, ¿no? ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? Como gravemente contrarios a la ley moral, bueno, prohíbe el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión. Hay pena de excomunión cuando hay cooperación al mismo, ¿no? Porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Ya vimos que la vida empieza en el momento mismo de la concepción. En el día mismo de la concepción, ahí empieza la vida. Otro punto que prohíbe este mandamiento es la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas,
gravemente enfermas o próximas a la muerte, ¿no? El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando ya una persona se considera inminente, ¿no? Que ya está en el término de su vida? Los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al escarnecimiento terapéutico, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultados positivos, ¿no? ¿Por qué la sociedad debe proteger todo embrión? ¿Por qué se debe proteger todo embrión? Porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano, desde su concepción, es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Vemos que en la Constitución dice, ¿no? La protección de la vida desde el momento de su concepción. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho, ¿no? Vemos cómo el Estado puede caer en esto, ¿no? Puede violentar los fundamentos mismos de los derechos constitutivos, ¿no? ¿Cómo se evita el escándalo? ¿Cómo evitamos el escándalo? El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse además el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. Miren cómo el exceso, el abuso de ciertas sustancias, inclusive de los alimentos, ¿no? El abuso de alimentos también atenta contra nuestro propio cuerpo, atenta contra este mandamiento. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos? Son moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la persona y la sociedad. Solo si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad son legítimas. Si no es así, no son legítimas. ¿Se permite el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte? Si es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Miren, entonces cuando es aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él, ¿no? ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes. Vamos a ver: los secuestros a las personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa.
Las amputaciones y las mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las misas, es decir, para salvar un órgano a veces se puede mutilar otro, ¿no? Entonces, ahí son aceptables las mutilaciones, ¿no? Personas cuando tienen infectado un dedo pueden perder toda la mano, entonces son moralmente aceptables las mutilaciones, ahí, solo en esos casos, ¿no? ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Tienen derecho a vivir con dignidad en los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo, ¿no? Recuerden que en los últimos momentos de nuestra vida, pues, solo ese encuentro, ¿no?, con Dios. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. Recuerden que nosotros tenemos fe, pues, que nuestros cuerpos van a resucitar, vamos a resucitar con Jesús, ¿verdad? Entonces debes tener un respeto, ¿no? El Papa Francisco hablaba sobre las cremaciones, ¿sí?, que son aceptables, moralmente aceptables las cremaciones, pero si van a estar en una urna, ¿no?, en un cementerio, en un lugar adecuado, ¿no? No es adecuado tener, pues, las cenizas de los cuerpos, pues, en las propias casas, ¿no? Eso lo hablaba el Papa Francisco. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? El Señor, que proclama bienaventurados los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad, son pecados graves contra el amor, ¿no? La venganza, el odio, la ira. Entonces, ¿en qué consiste la paz en el mundo? La paz en el mundo consiste que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana. No es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden. Esto decía San Agustín, ¿no? La paz es la tranquilidad del orden. Una sociedad en orden es una sociedad en paz. En Isaías, en el capítulo 32, dice que la paz es el fruto de la justicia, ¿no? Entonces, una sociedad justa da como fruto la paz. Y no solo eso, no solo es el fruto de la justicia, sino que también es efecto de la caridad, ¿verdad? Es decir, el amor, la caridad, pues da como efecto la paz. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo, ¿no? Una sociedad que vive con la paz de Cristo, pues refleja eso, ¿no? La paz de Cristo. Entonces, ¿qué se requiere para la paz en el mundo? Se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. ¿Cómo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo podemos hacer uso de la fuerza militar? Está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: certeza de que el daño infligido es duradero y grave, cuando ya no hay alternativa pacífica, y cuando hay la ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción, ¿no? Cuando hay posibilidad de éxito en la acción defensiva y ausencia de los males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. Es decir, tenemos que tener, tiene que haber certeza
de que el daño es inminente, tenemos que saber que ya no hay otra alternativa pacífica y tenemos que ver que la acción defensiva que vamos a hacer no va a acarrear daños de destrucción masiva, ¿no? Entonces, todos tenemos que ver que siempre debe haber una acción defensiva, ¿no? En el uso de la fuerza militar. Acción defensiva, ¿no? Entonces ahí sí es moralmente justificado. En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Pues a las autoridades, ¿no? Ahí está el juicio de los gobernantes. ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra? Permanece siempre válida, aun en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos, los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos, y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenen, ¿no? Recuerden que siempre hay una ley moral natural. Estamos en obligación de negarnos. Cuando una ley va en contra de nuestra ley moral natural, podemos, pues, no estamos obligados. ¿Qué es necesario para evitar la guerra? Se deben hacer todo lo razonablemente posible para evitarla a toda costa, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca, ¿no? Entonces, vemos cómo, decía el Papa Francisco, en una guerra nadie gana, en una guerra todos perdemos. Debemos buscar todos los medios pacíficos para evitarla, ¿verdad? Entonces, eh, hay algo que tenemos que hacer para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad en paz, pues es buscar a Cristo, volver nuestros ojos a Cristo, volver nuestros ojos a Dios, porque una sociedad que vive en la paz de Cristo, pues no hace la guerra, porque la paz es eso, es el fruto del amor de Dios, es el fruto, refleja el amor a Cristo, ¿no? Entonces, que nuestra Madre Santísima, ella que es la Reina de la Paz, nuestra Madre Santísima en cada aparición, en cada vocación, siempre nos está pidiendo que recemos el rosario. El rosario es una oración que ha evitado guerras y que va a seguir evitando guerras. Nuestra Madre Santísima siempre nos pide que recemos el rosario, ¿no? Porque rezando el rosario, pues conocemos más a Jesús, conocemos más su caridad, más su amor, y nos abre los ojos. A veces estamos cegados al entendimiento, al razonamiento, y a veces no ponernos de acuerdo, pues hace que vivamos en discordia, que nuestra Madre Santísima, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, nuestra patrona, nos siga bendiciendo y nos cubra con su manto. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.